¿Has oído hablar de la poda aragonesa o topping de almendros? Hoy nos acompaña Miguel, un agricultor que se ha especializado en este método y nos explicará sus beneficios respecto a una poda tradicional, las diferencias entre un árbol joven y un adulto, así como también las mejores variedades de almendro para este tipo de poda. Así que ya sabes, no te lo pierdas si quieres llevar tu finca de almendros al siguiente nivel. Bueno, Miguel, explícanos qué es la poda aragonesa y un poco cómo se diferencia de otros tipos de podas más convencionales. Bueno, yo más que poda aragonesa le llamaría no poda, porque se trata de, digamos, de no podar lo que se llama convencionalmente. En este tipo de poda, la que se llama poda aragonesa, también denominada poda 4.0, que se está haciendo desde hace más de 20 años en la parte de Aragón, y allí pues sí, allí son precursores en esto y saben perfectamente sus beneficios, cómo hay que hacerlo y tal. Yo aquí en este caso pues lo que se ha hecho es un tipo de poda, digamos sí, poda aragonesa, en la cual consiste en dejar el árbol a su libre albedrío el primer año. Cuando lo tenemos a la cruz, que queremos dejarlo a la distancia de la cruz, pues empezamos a darle cortes o toppings, dependiendo su crecimiento, para que ramifique, para que saque todo su sistema vegetativo, brote por cada corte que le vamos haciendo, y este tipo de poda lo vamos haciendo, depende de conforme va creciendo el árbol. La cosa está en conseguir que el árbol, por allá por sus cortes donde vamos haciendo, vegete, se vaya expandiendo, saque ramilletes por todas partes, que serán ramilletes productivos, y de eso se trata, de ir haciendo el árbol productivo en su base, en su copa, y que no se vaya el árbol hacia arriba. La diferencia con una poda tradicional es que no vamos a dejar tres ramas ni cuatro ramas principales, sino que va a crecer a su libre albedrío, y vamos a tener pues eso, un árbol muy lleno, muy completo, lleno de vegetación y lleno luego de ramos productivos de almendras. Podemos ver que el primer año se separó el árbol a la distancia que creemos conveniente para que luego las pinzas del vibrador no golpeen con el arranque del árbol, sería 1,10 metros, 1,5 metros, o una cosa parecida. A partir de aquí se deja el árbol totalmente que haga su marcha. La parte de abajo, el primer año, se dejó sin tocar ninguna rama, excepto a base de pinzamientos para que provocaran la subida de savia y que el tronco fuera engordando perfectamente, y aquí se ven pues los cortes. Tal vez se ve aquí el primer corte, vemos toda su brotación del primer corte. Luego aquí tendríamos el otro corte, aquí cortamos pues unos, ahora porque ha engordado, pero estos serían de aquí a aquí pues unos 40 centímetros, luego volvemos a cortar aquí, vuelve a ramificar, y luego cortamos aquí, vuelve a ramificar, y así sucesivamente. ¿Cada cuánto cortamos? Pues hay que mirar, pues eso, lo que hemos comentado antes, la variedad del árbol, cómo vegeta, cómo saca, por dónde saca sus ramilletes, por dónde va a tener su floración. En este caso Marinada, pues vemos que cuando tenemos el primer corte tenemos un tramo, digamos, que es improductivo. En otras variedades más vigorosas vamos a ver que este tramo, a lo mejor que hemos cortado, pues está como aquí, con más ramas. O sea, todo depende de la variedad que escojamos. Aquí vemos que a partir de aquí vemos todo lo que tiene arriba, que prácticamente va a tener un puñado de flor, y esperemos que este año sea un año de una cosecha buena. La parte de abajo, pues vemos que esto se hizo con cortasetos, ¿vale? Tiene dos cortes con cortasetos y nada más. Aquí tenemos el otro corte, tenemos dos ramas que han nacido de aquí, y lo que podéis ver, así está el árbol. E interiormente se ve, al contrario de lo que mucha la gente piensa o se cree, que va a estar el árbol lleno de chupones, pues no, como vemos no tiene ni un chupón ni medio. El árbol prácticamente se ha regulado él solo. Es un sistema que no se va a dejar el árbol alto, porque a partir del cuarto año, más o menos, que es como lo hacen en la parte de Aragón, a partir del cuarto año se va a quedar el árbol ahí, no vamos a hacerle más cortes, sino que lo vamos a dejar
que el árbol vegete por la parte de abajo y ya está. Es un sistema que nos va a beneficiar y nos va a ahorrar dinero en poda y en su tratamiento. Justo de eso va la siguiente pregunta, porque como tú dices, es un tipo de poda o no poda que cada vez más se está haciendo en los últimos años y que dista bastante de la tradicional. Y en el tema de los beneficios, ¿qué beneficios puede tener este tipo de poda respecto a esa poda más tradicional en la que sí que se quitan bastante más ramas en comparación con esto? El principal beneficio es económico, en cuanto que no vamos a tener que podar, no vamos a tener luego esos gastos de poda, luego los gastos también de recogida, los restos de poda, porque los restos de poda de la poda tradicional pues son restos más voluminosos que, claro, nos van a molestar dentro del campo. Vamos a tener que o bien sacarlos, tradicionalmente lo que se hacía, para quemarlos, o bien últimamente triturarlos, con lo que también es un gasto. Imagínate, podamos, es el tiempo que perdemos podando, luego esos restos de poda, sácatelos al medio, horas de mantenimiento, recógelos con el tractor o tritúralos. Entonces, claro, económicamente es más beneficioso este tipo de poda. Te ahorras, por una parte, la poda, por otra parte, pues amontonar la leña, y luego el trabajo de tractor de triturarla, sacarla, o lo que se hacía tradicionalmente, quemarla, con lo que solicita permisos para quemar, estás en una zona donde no se puede quemar la leña, en fin, son problemas. ¿Qué diferencia hay de hacer este tipo de poda o topping, o como queramos llamarlo, de un almendro joven a un almendro adulto? A ver, en este tipo de podas se empieza con el árbol joven, si no, no tiene sentido, porque le vamos a ir dando cortes, como hemos dicho antes, haciendo toppings, para que el árbol vaya, por donde hemos cortado, vaya brotando otra vez con 2, 3 o 4 ramas nuevas, con las de abajo volverán a sacar ramilletes y tal, y tendremos un árbol, lo que es entero, todo lo que es la semicopa y la copa del árbol, lleno de ramas pequeñas, ramilletes de mayo, ramas mixtas, chifonas, todo eso va a ser productivo. Sin embargo, hacer esto o empezar a hacerlo cuando un árbol, si los tenemos allá a lo lejos, vemos árboles viejos, empezar a cortar por arriba va a ser un problema, porque allá en aquel corte donde le peguemos va a sacar aquello un plumero de chupones, que eso va a ser improductivo, que cada año vamos a tener que quitarlos. Entonces cortamos, cosa improductiva siempre, y por bajo, pues hasta que no pasen varios años, el árbol no se va a rellenar por dentro, porque tenemos troncos así de gordos que eso va a ser improductivo. Para eso vale la pena cortar el árbol, rebajar el árbol totalmente, pero claro, hay que ser atrevido. Rebajar el árbol totalmente, dejar 40-50 centímetros de tronco viejo de estos grandes, que plumifique por ahí, y luego ya seleccionar las ramas que más nos interesen para volver a partir de ahí, volver a hacer un árbol nuevo. O sea que en árboles viejos pues se puede decir que es una prepoda, no un tratamiento a base de topping, sino es una prepoda donde nosotros quitamos toda la parte alta, pero luego igual tenemos que limpiar por dentro algunas ramas que no nos interesan. Digamos que si iniciamos desde cero, sí, cuando desde los primeros años del árbol, sí podemos hacer esta poda al completo, de esta forma que decimos, correcto, con el máximo número de ramas y dejando al almendro a su libre albedrío, pero si ya nuestro árbol es adulto, quizá lo que más pueda interesar es, pues sí que nos puede ahorrar tiempo a la poda, el rasurar por arriba o incluso laterales, pero luego sí que será necesario. Luego, claro, será necesario pues limpiar el árbol, ramas que no nos interesen y tal. Ya hacemos una poda tradicional con un árbol viejo, porque si lo cortamos por arriba, ya te digo, va a ser todo plumeros, que al año que viene los vas a tener que volver a cortar otra vez con las cuchillas, y siempre vamos a tener el árbol pues viejo. Lo que cortemos, ahora por ejemplo vamos a cortar lo que es la parte de arriba, este sería el 4º año de este árbol, vamos a cortar vamos a rebajarlo un poquito y ya lo vamos a dejar. ¿Qué sucederá? Que a partir de los siguientes años todo lo que haga por ahí van a ser ramas finas que las vamos a quitar al cabo del año para que no se vaya hacia arriba, y cuando caiga esa rama fina al suelo, al ser de menor tamaño y ser no lignificado mucho, pues se van a poder integrar en lo que es la cubierta vegetal, como tenemos aquí en la cubierta vegetal del campo. Cuando se triture, se van a quedar ahí.
¿sabes? Pero no nos van a molestar para los siguientes trabajos que vayamos a hacer, como pasar el tractor para pulverizar o cualquier otro trabajo. Sin embargo, en la poda grande, pues sí, hay que sacarlo. En esto, pues prácticamente van a ser ramas muy finas que no nos van a molestar para los siguientes trabajos. Entonces, aquí en el caso en concreto de esta finca, ¿qué trabajo, qué es lo que quieres hacer? ¿Cuánto quieres quitar por arriba? No sé si a los laterales vas a tocar algo o cuál es la idea. Los laterales no vamos a tocarlos. En los laterales esta finca solo se ha tocado 2 veces con motosierra o con motosierra no, con cortasetos o con un cortasetos de altura, ¿vale? Se han hecho 2 cortes solo. Como se ve, no se ha ido el árbol, siendo solamente 2 cortes, no se ha ido el árbol hasta aquí, sino que al ser un árbol de porte semierecto, el árbol sigue hacia arriba. Lo que es horizontalmente sí que se ve, luego podremos ver lo que se le han dado varios cortes y el árbol pues ha ido creciendo. Conforme ha ido creciendo, ha ido vegetando lateralmente. Arriba, ahora quiero quitarlo para detenerlos y que las ramas de arriba no se me vayan, ahora con la primavera, no se vayan hacia arriba, sino que el árbol se quede medianamente, que es lo que buscamos, un árbol que no sea alto, que sea medianamente bajo o que sea así conforme está este, y que, si se observa, está todo lleno de ramilletes, de ramas, todas estas son vegetativas, y todo esto son, su mayoría, yemas de flor, es lo que nos interesa. Para terminar ya simplemente me queda preguntarte, si tuvieses que hacer una nueva plantación de almendros, ¿volverías a hacerlo con la estructura de un árbol de una poda tradicional o mantendrías este sistema que estás haciendo? Yo mantendría este sistema, tal vez buscaría una variedad que vegetativamente fuese más vigorosa que este, porque este árbol es una variedad marinada, ¿vale? Que no es un árbol muy vigoroso, es semivigoroso, vamos, pero buscaría una variedad que vegetativamente fuera más vigorosa todavía, más vigorosa. Entonces el topping, cuando se lo hicieras, vegetaría más y sacaría muchos más ramilletes tal vez que esta variedad. O sea, buscaría una variedad mucho más vigorosa en este caso que este árbol. Para hacerlo, podría ser unas variedades, pues sí, como se ha hecho toda la vida, tienes un guara, se puede hacer perfectamente con un belona. Yo diría que a lo mejor con las variedades modernas que hay ahora, un macaco, que es un árbol que se hace muy frondoso, con macaco iría bien, con antoñeta también iría bien. ¿Por qué digo antoñeta y digo guara? Porque son árboles que son de porte caído, o sea, de porte caído de una madera, digamos de una madera muy blanda, que cuando ramifican, tan solo el peso de su propia madera hace que caigan y se quedan muy caídos. Por eso este árbol, el guara, aquí en esta zona no se ha plantado mucho, porque al llevarlo con una poda tradicional, se podaba tradicionalmente y el árbol, cuando estaba ramificado y estaba con sus almendras, ¡pum!, hasta el punto de que habían ramas que se partían y se rompían. Este problema en la parte de Aragón no lo tienen, lo solucionaron perfectamente. Al hacer el topping o su poda aragonesa, está perfectamente solucionado, porque tú vas cortando, vas haciendo de guara o cualquier otro árbol, vas haciendo más redondo, más bola hacia arriba, y te evitas los problemas de tener unas ramificaciones largas y caídas y que se rompan. Solucionan el problema de la caída de las ramas y aparte solucionan el problema en la zona aquella de allá, de que cuando el árbol tenía un par de años con una poda tradicional, cualquier viento fuerte del cierzo que tenían les tumbaba todos los árboles al suelo, porque no aguantaban las raíces, y de esta forma tú vas cortando, vas haciendo un árbol con un peso, con el peso del árbol estructurado, y entonces se quitan el problema de eso, del viento y de que sus ramas por el peso caigan y se rompan. Estupendo, pues nada, Miguel, muchas gracias por las explicaciones, y simplemente si os gusta este tipo de contenidos, pues ya sabéis, darle un buen me gusta y comentar abajo qué os ha parecido si tenéis alguna duda. Pues muy bien, vamos a cortarlos.